Para hablar del sentido de tu relato vamos a hacer memoria y recordar cuál era la definición de un relato. Un relato es una herramienta de comunicación que está estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones. Al exponer uno o varios conflictos personales, revelan una verdad que aporta sentido en nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar justo, de cuál es esa verdad que aporta sentido en nuestras vidas. Es importante que penséis que ninguno de los relatos que contéis es un relato inocente. Va a estar trabajando sobre una verdad que tú quieres comunicar a tu interlocutor, a tu audiencia, y es una verdad que es cultural, que todo el mundo está aceptando o va a aceptar en tu grupo de personas, sea tu empresa, sean tus clientes, etc. Lo que vamos a trabajar es cómo un relato nunca es inocente y es una herramienta que digo de cohesión que va a unir a todo el grupo y que va a recordar cómo tú contaste ese relato y ese relato forma parte de la identidad y de la cultura de ese grupo, pero también de coerción cultural en el sentido de que todos los relatos perpetúan una verdad cultural o bien la ponen en cuestión. Obviamente aquellos relatos que cuestionan esa verdad cultural son más notorios, son más llamativos. Vamos a ver ejemplos. Pero lo importante es que recordéis que casi en lo que es la creación de una cultura, los relatos son esos vehículos de comunicación que ofrecen o bien un palo y recuerdan, si tú no respetas esta verdad de la tribu, vas a tener este castigo. Como en el relato y va a haber un ejemplo de relato importante, conocido por todos, de alguien que cometió el error de desafiar esa verdad y recibió el palo, o bien lo contrario, relatos de héroes que en un momento dado desafían esa verdad del grupo y dicen, yo esto no me lo creo, voy a crear una nueva realidad, y se genera esa zanahoria, ese premio para el protagonista. El viaje del héroe normalmente, como estructura de relato, siempre habla de ese héroe que se atreve a desafiar el status quo y cambia el grupo, cambia la sociedad, cambia la cultura gracias a ello, ¿no? Todo gran relato, todos aquellos relatos que pasan a la historia, que se hacen famosos, que los contamos de padres a hijos, o que son universales, que viajamos de México a República Dominicana y de vuelta a España, y toda esa cultura comparte esos relatos, lo son así porque, como os digo, ilustran la vigencia o la decadencia de una verdad cultural. Veis en la pantalla el ejemplo de Barack Obama. La verdad cultural en Estados Unidos por muchos años era que alguien que era o que tenía origen afroamericano o africano era imposible que fuera presidente de los Estados Unidos. Cuando él lanza su campaña, buena parte de su relato es un relato cultural de identidad. ¿Quién soy yo y por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y por qué soy ese candidato ideal? Y parte de ello es porque no soy una persona blanca nacida de la cultura blanca en Estados Unidos. La verdad cultural ahí, ¿es cierto o no es cierto que una persona afroamericana puede ser presidente? Todos prestamos atención a ese relato porque esa campaña política, ese relato político estaba girando y cuestionando esa verdad cultural. Otro relato interesante, casi todos los relatos políticos procedentes de la Revolución Cubana, ¿no? Y ponemos aquí ejemplos y veis imágenes de películas protagonizadas por Benicio del Toro. Buena parte de la idea era esta pequeña revolución que nace en esta pequeña isla de Cuba, realmente se va a extender por todo el mundo, va a cambiar la totalidad del mundo, la totalidad de la faz de la Tierra. Todos los países van a tener su propia revolución, al menos en América Latina. Bueno, pues esa era una verdad cultural que estaba en cuestionamiento, y eso hizo que esta revolución en concreto tuviera y recibiera más atención por parte de todo el mundo que otras revoluciones de otros países de América Latina, quizás incluso más grandes en tamaño o más grandes en grandiosidad, pero desde luego pocas como el relato épico de la Revolución Cubana y la estatura mítica del Che Guevara, ¿no? Y luego hay otro ejemplo ahí, que tenéis una película que me gusta mucho, Little Miss Sunshine, donde es un relato de viaje de toda una familia, y la verdad cultural que se pone en cuestión ahí es cuál es la esencia, la identidad de una familia. ¿Es papá, mamá y un hijo o dos hijos? ¿O realmente una familia la componen todas aquellas personas que se acercan y generan vínculos afectivos y de cariño en un grupo? Bueno, en la película hay escenas verdaderamente políticamente incorrectas, como un abuelo enseñando a una niña pequeña a cómo hacer un striptease, ¿no? Algo tremendamente provocativo que hasta que no ves la película no entiendes el amor, el cariño y la ilusión con la que hacen eso y lo que representaba de manera totalmente inocente para esa niña pequeña, y cómo al final
en esa furgoneta hay una familia muy atípica, pero probablemente mucho más sólida que lo que son las definiciones de modelos familiares mucho más tradicionales. De nuevo, una verdad cultural importante: ¿qué es una familia y por qué está cambiando? Así que cuando pienses en tu relato y el sentido vital, lo que tú vas a ofrecer, la conclusión, la moraleja, piensa que cuanto más se acerca a desafiar o a ilustrar una verdad cultural de tu audiencia, de tu interlocutor, de tu público, más interés vas a captar y más atención vas a provocar y más recuerdo. Por ejemplo, si en una empresa, en una promotora, en una constructora inmobiliaria, hay la creencia de que en tal lugar solo se puede construir un edificio de este tipo, clásico, y tu idea es: no, yo creo que en ese barrio concreto ese espacio concreto puede ser un espacio arquitectónico renovador y por tanto no hay que hacer una arquitectura clásica o no hay que hacer un interiorismo clásico. Es el momento de generar algo radicalmente moderno que revalorice o que cambie el relato de ese barrio. Bueno, estáis cambiando en este caso una verdad cultural. En ese barrio solo se realizan y se edifican cosas clásicas. Bueno, importante que recordemos que los relatos hay que contarlos con responsabilidad, porque hay veces que un relato que cuentas en una empresa, a tu grupo, a tus compañeros, queda como parte de esa cultura. Por tanto, sois hacedores de cultura cuando estáis contando vuestros relatos personales. Me gusta recordar esta frase que veis en pantalla: la función primaria de la comunicación escrita es facilitar el sometimiento. Es decir, no hay relato inocente, como contaba arrancando esta lección. Todos los relatos van a formar parte de esa verdad cultural o van a eliminar, van a matar esa verdad cultural. Así que es una parte importante del relato, que penséis cuánto desafía esa verdad cultural. Otra broma que siempre hago es que cada tipo de relato atrae a su persona necesitada o necesitado. ¿Y va a estar necesitado de qué? Precisamente de ese sentido vital, de eso que aporta el relato a la vida de tu interlocutor. Por tanto, cada relato cultural va a traer un tipo de audiencia. Y hay veces que cuando pienses un relato dices: bueno, este tipo de relato, ¿a qué persona en concreto, a qué perfil de persona va a poder interesar? Y es relativamente fácil visualizar qué personas van a estar más interesadas. Incluso en un grupo pequeño de personas puedes identificar y decir: este tipo de relato va a funcionar mejor con el director o con la directora financiera que conozco un poco, o con el director comercial, o con aquella persona que en realidad es el responsable o el presidente de la empresa. Es interesante que penséis qué verdad cultural va a atraer a cada uno de esos perfiles. Vamos a poner algunos ejemplos para que esto quede un poquito más claro. Fijaos cómo Stranger Things es una serie que ha tenido muchísimo éxito y que ha traído a dos perfiles de público. El primero son los nostálgicos de los 80, aquellas personas que vivieron en aquella época y que por tanto cuando están viendo la serie recuerdan: uy, yo llevaba tal tipo de ropa igual como esa, o esos zapatos, o yo tuve uno parecido. Y otros son personas que simplemente son curiosas de pensar y de estudiar y de analizar, o simplemente divertirse viendo aquellas ropas estrambóticas, aquellas maneras de relacionarse, esos grupos de amigos, etc. O incluso una manera de entender cómo es su papá o su mamá viendo esa serie de televisión, ¿no? Por tanto, todas esas verdades culturales ilustradas en Stranger Things van a atraer a esos dos perfiles de público. Otro ejemplo interesante: Crazy Rich Asians, la película que ilustra toda una gran boda siguiendo todos los rituales asiáticos, ¿no? Bueno, lo importante, y es una película que fue un éxito en taquilla, precisamente porque no habíamos visto nunca una película tan famosa que reflejara de esa manera tan divertida muchas de las rituales y de las tradiciones asiáticas. Entonces, el fenómeno de la representación atrajo, primer grupo, obviamente, a personas asiáticas o pertenecientes a la cultura asiática, y segundo, a aquellas personas que nos interesa entender o conocer culturas con las que no estamos muy familiarizadas. Por tanto, de nuevo, hay una audiencia predeterminada a estar interesada en el sentido vital de tu relato. O Gentleman Jack, una serie que os invito a ver, porque de lo que habla es de una pionera del feminismo y cómo en épocas o cosas que hoy tenemos totalmente aceptadas, hubo épocas que eran totalmente prohibidas, que eran tabús y que no se hablaba y se marginalizaban. Bueno, de nuevo, nos va a interesar tanto a personas que tienen orientaciones sexuales similares a la protagonista, o bien simplemente personas que pensamos y nos gustaría entender cuáles fueron los primeros pasos de esas pioneras del feminismo, ¿no? La verdad cultural del relato, como digo, va a atraer a aquellas personas necesitadas de aprender sobre esa verdad cultural.
Personalmente pongo ejemplos de las verdades culturales que más me atraen. Casi siempre me atraen aquellos relatos que hablan de responsabilidad, de tener responsabilidad frente a terceros. Veis una serie, para mí una de mis favoritas, Los Sopranos. ¿Por qué? Porque el personaje de Tony Soprano me atraía mucho, todo lo que tiene que ver con las consecuencias de tus propias decisiones y cómo impactan a los demás. Eso tiene que ver con el hecho de que yo soy hermano mayor en la familia y siempre me he sentido muy responsable de todos mis hermanos y era muy consciente de que según qué tipo de decisiones que yo he ido tomando, iban